Cordial saludos estudiantes y maestros. Mi nombre es Santiago Rodríguez, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Escuela SBTI de la Universidad Abierta de Distancia. En nuestra exposición de Física General vamos a hacer unos gráficos o vamos a leer unos gráficos del movimiento rectilíneo, tanto como MRU o como MRUA. Vamos a hacer entonces el movimiento rectilíneo de la MRU con el siguiente gráfico. Vemos que aquí hay un motociclista, ¿vale? Que va, pues, en cuanto acelera, pues, con el tiempo, ¿vale? O cuánto es su tiempo de aceleración. Bueno, los datos que vemos acá están exportados en esta tabla. Vemos que aquí están los datos que son lo mismo que están en esta tabla. Ahora, ¿por qué está en 8.6? Porque 8.6 es el número de mi dígito de la cédula, que es el último. Ahora vamos a proceder cuando la aceleración empieza, cuando es 4.4. Empieza a ver como un cambio, empieza a notarse un cambio ahí pasamos ya a MRU. Vamos a ponerlo acá en 4 y ahora sí. Ahora cuando aceleramos la moto y tiene una aceleración de 4.4, ahora sí empieza a cambiar pues como su aceleración. Ahora vamos a entonces, esos son los datos que también exportamos a a la siguiente tabla que está por acá. Estos son los datos que se hicieron también con este gráfico. Ahora sí, a leer lo que es la lectura de gráficos. En los gráficos de MRU, en el, en el primer gráfico, distancia versus tiempo, vemos que es una recta, pero que va hacia arriba. O sea, pues, o sea, la distancia va aumentando. La velocidad versus tiempo, bueno, vamos que la velocidad del tiempo va en una recta, o sea, en una recta, van en recta, pero en horizontal. Tanto también como cuando la aceleración es en cero, también se ve que es una recta, pero horizontal. Pero empieza a cambiar, o sea, empieza a cambiar cuando si ponemos en este otro cuadro de MRU, vemos que la aceleración es una aceleración de 4.4, vemos cómo empieza a hacer los cambios en la gráfica. Vean, en este gráfico vemos cómo hay una curva o una parábola en este gráfico cuando la aceleración empieza de 4.4. Aquí vemos cómo la distancia y el tiempo empieza pues como a subir en forma de parábola. La velocidad y el tiempo, vemos que, vemos que también está creciendo en línea recta. Y el tiempo y la aceleración no vemos en el otro gráfico, se veía en cero, pero este se ve, pues, no se ve en cero. Empieza a notarse pues se empieza a notar pues como el gráfico. Bueno, vamos a responder las preguntas que yo pues saqué en conclusiones con estos gráficos. La primera pregunta, ¿cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado a partir de las características de las gráficas? Bueno, en este caso vemos varias razones. La distancia versus tiempo, la gráfica recta correspondiente, o sea, la gráfica cuando la distancia y el tiempo es una gráfica pues, recta correspondiente a su velocidad. La velocidad versus tiempo, eso es una línea horizontal, pero constante, y la velocidad no se cambia con el tiempo. Aceleración versus tiempos, hay una línea cero, que no hay aceleración. O sea, no muestra que no hay una aceleración entre la aceleración y el tiempo. Entonces, este rasgo clave de la velocidad se mantiene constante a su posición y crece de manera lineal. Las características del MRUA o del movimiento rectilíneo uniforme acelerado se puede observar de las siguientes características. El distancia versus tiempo, se ve que hay una parábola.
Ahí en el gráfico, cuando la velocidad acelera en 4.4, la gráfica tiene una curva, o sea, es una curva cuadrática. Observando pues el gráfico, la posición aumenta de forma constante, recorren pero más distancia a la aceleración. Velocidad versus tiempo. La línea recta es inclinada a la velocidad y cambia de manera con el tiempo. La aceleración versus el tiempo. La línea horizontal es diferente de cero y la aceleración permanece constante, pero no nula. Estos gráficos cambian en torno a la velocidad uniforme a la posición que crece que crece la forma no lineal. ¿Qué sucede cuando la aceleración es en cero? Bueno, cuando la aceleración es en cero, en MRU el movimiento se transforma en MRU, donde la motocicleta del gráfico avanza en una línea recta a la velocidad constante. Estas gráficas se vuelven constantes y simples. Una recta para la posición a una línea horizontal para la velocidad, a una línea cero de cero para la aceleración. Bueno, ¿qué representa el área bajo la curva gráfica, la velocidad versus tiempos de cada caso? En MRU, la velocidad contra el tiempo, el área bajo la curva siempre representa el desplazamiento de la motocicleta en la recta de la gráfica. O sea, si la velocidad constante en MRU, el área es un rectángulo, pero si la velocidad cambia modificando la aceleración MRUA, ese área es como un trapecio. O sea, ambos casos de interpretación física es la misma, ya que muestran cuántos metros avanzó la motocicleta en general. Bueno, esta es mi exposición de física general. Esto fue las conclusiones que yo saqué y las preguntas que respondí. Ahí vemos los gráficos que quedaron hechos. Muchas gracias por su atención. Chao.